Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión prepararemos una rica tinga de cebolla. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a nuestros videos. Ahora sí, vamos a empezar por ver los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestro guiso. Vamos a necesitar 1,5 kilos de cebolla fileteada, 2 jitomates, una lata mediana de chile chipotle, un trozo de cebolla, un diente de ajo, una poca de sal, un poco de aceite, tostadas, crema, queso y lechuga para decorar. Ahora sí, lo primero que vamos a hacer, en una cacerola vamos a poner un poco de aceite para poder sofreír nuestra cebolla. Puedes apreciar que se ve como si fuera demasiada cebolla, pero a la hora de que nuestra cebolla se va cociendo, se va consumiendo, va reduciendo su volumen. La tenemos que freír a que quede transparente, no que se nos queme. Entonces lo vas a hacer a fuego medio, pero moverle constantemente. Aquí podemos apreciar cómo ya bajó su volumen de la cebolla, ya redujo su volumen. Entonces, y ya se empieza a ver transparente. Entonces lo que vamos a hacer es ir preparando nuestro caldillo y aquí le vas a bajar todo el fuego a tu estufa para que termine de cocerse en lo que molemos nuestros ingredientes. Ahora sí, vamos a vaciar nuestro jitomate, nuestros chiles, el trozo de cebolla y el diente de ajo, y le vamos a poner una poca de agua y ahora sí molemos. Ahora sí vaciamos nuestro chile y le ponemos la sal. Ahí. Algunos recordarán cómo cuando solíamos salir de la primaria estaban las señoras vendiendo sus tostaditas de tinga y acostumbrábamos a comerlas. Entonces esas tostaditas no solían traer como ahora el pollo o la carne, eran unas tostaditas muy deliciosas que ya no se acostumbra casi a ver en las primarias. Entonces no hay que dejar que se pierdan esos bellos recuerdos. Aquí vamos a subir nuevamente nuestra lumbre a fuego medio para que se sazone bien nuestro chilito con la cebolla. Entonces ya no le podríamos poner muy poquita agua, pero realmente esta tiene que ser seca para que no se nos remojen nuestras tostadas. Yo voy a aprovechar de ponerle un poquito a nuestra licuadora para aprovechar el caldillo que hay. Y ahora sí, esperamos a que se cosa bien nuestra salsita. Aquí mira, ya se puede observar cómo ya nuestro caldillo ya está bien cocidito. Ya le bajamos el fuego, lo mezclamos ya nada más bien y ya está listo para servirse.
Ahora sí, ya quedaron listas nuestras deliciosas tostaditas. Las puedes acompañar con crema, queso, lechuga o frijolitos. Y le vamos a poder poner un poquito de salsa. Ahora sí, ya están listas para probarse. Recuerda seguirnos en nuestro canal, suscribirte y darle un like a nuestro video.